Algo imposible acaba de cruzar la vecindad del Sol, y por un momento incluso los astrónomos tuvieron que frenar. No sabían qué era exactamente, no sabían de dónde venía con total certeza, y durante semanas solo pudieron seguirlo mientras se deslizaba por el vacío como una sombra con dirección propia. Le pusieron un nombre, 3IS Atlas, y desde entonces este visitante ha obligado a la ciencia a hacer algo muy raro: mirar, medir y admitir que todavía no lo entiende todo. En apenas unos meses ya se habían acumulado cerca de 100 estudios sobre este objeto. 100. Y aún así, alrededor de él circula mucha más información de la que aparece en los documentos oficiales, algunas hipótesis razonables, otras francamente desatadas, como si el cielo hubiera soltado una pieza extra en mitad del tablero. Hoy vamos a dejar fuera el ruido y a quedarnos con lo importante. ¿Qué es realmente 3IS Atlas? ¿Por qué está captando tanta atención? ¿Y qué está pasando ahora mismo mientras cruza su momento más delicado? Porque sí, el detalle más importante no es solo que esté aquí, es que está atravesando su punto más extremo frente al Sol. Ese instante se llama perihelio, y en este caso ocurrirá el 29 de octubre. En ese punto, el objeto pasará a unos 210 millones de kilómetros de nuestra estrella. Dicho así suena a una distancia absurda, y lo es. De hecho, esa cifra equivale a unas 14 unidades astronómicas, es decir, seguirá estando dentro de la órbita de Marte. No está rozando el Sol como muchos imaginan, no va a fundirse ni a evaporarse en una llamarada espectacular, pero sí va a vivir su fase más intensa, la más cálida, la más activa y probablemente la más reveladora. Porque cuando una cometa se acerca a una estrella, no solo se ilumina, también empieza a desnudarse, y eso es exactamente lo que le ocurre a un objeto como este. El calor solar hace que parte de su superficie pase de sólido a gas directamente, sin convertirse antes en líquido, porque en el espacio no existe esa transición cómoda que conocemos en la Tierra. Ese proceso se llama sublimación, y es el motor secreto de las cometas. Lo que para nosotros parece un disco borroso o una pequeña nube brillante, en realidad es una fuga de material. Polvo, hielo y moléculas atrapadas durante eones comienzan a escapar y forman una envoltura alrededor del núcleo, una especie de atmósfera temporal llamada coma. Luego entra en escena el viento solar, ese flujo constante de partículas y radiación que brota de nuestra estrella, y empuja todo ese material hacia atrás hasta esculpir una cola que siempre apunta en dirección opuesta al Sol. Es un ballet cósmico perfecto. El problema es que, en el caso de 3IS Atlas, justo cuando debería desplegar su espectáculo completo, nosotros estamos mirando desde el lado equivocado. El Sol nos tapa la función. Y aún así, incluso sin verla de frente, podemos reconstruir la historia. Porque lo más fascinante de este objeto no es solo lo que hace ahora, sino cómo llegó hasta aquí. Lo seguimos desde julio de 2025, cuando fue detectado por Atlas, el sistema de alerta de impactos terrestres de asteroides, una red de telescopios repartidos por todo el planeta, en lugares como Hawái, Chile y Sudáfrica. Su trabajo es simple en apariencia y brutal en la práctica: escudriñar el cielo nocturno y cazar todo lo que se mueva. Aquella noche del 1 de julio parecía ser un hallazgo rutinario, uno más entre tantos. Un objeto nuevo, probablemente un asteroide, una anotación rápida y a otra cosa. Pero entonces apareció la primera rareza, y después otra, y luego otra más. Porque en el espacio todo se mueve, sí, pero no todo se mueve igual. Cada cuerpo del sistema solar está atrapado por la gravedad del Sol, como si cayera eternamente alrededor de un pozo invisible. Cuanto más cerca estás de esa atracción, más rápido tienes que correr para no desplomarte. La Tierra lo hace a unos 30 kilómetros por segundo. Mercurio, mucho más pegado al horno solar, necesita moverse a unos 48 kilómetros por segundo para no caer. Es una locura si lo piensas, estamos viajando sin parar y aún así no sentimos nada. Pero hay una velocidad todavía más importante, la velocidad suficiente para escapar, la velocidad que rompe la correa gravitatoria y lanza un objeto fuera del sistema solar hacia el espacio entre las estrellas, ese territorio oscuro y enorme que casi nunca visitamos con visitantes reales. Eso fue lo que sorprendió a los astrónomos cuando midieron a este nuevo objeto. Iba a unos 58 kilómetros por segundo y lo hacía cuando todavía estaba muy lejos, apenas dentro de la órbita de Júpiter, a unas 4,5 unidades astronómicas del Sol. Traduzcámoslo, ya entonces corría demasiado rápido para ser un cuerpo normal del sistema solar. No estaba dando vueltas alrededor del Sol como un planeta, ni regresaba con una trayectoria cerrada como la mayoría de los cometas conocidos. Estaba de paso. Venía desde afuera y tenía prisa por volver a salir. Eso es una trayectoria hiperbólica, una firma matemática imposible de ignorar. Y esa firma dice algo gigantesco. Este objeto no nació aquí. Llegó desde el espacio interestelar. Ahí apareció su nombre completo: 3IS Atlas, el tercer objeto interestelar identificado por la astronomía moderna. El tercero.
Y ese detalle importa más de lo que parece, porque antes de él ya habían aparecido dos visitantes que cambiaron las reglas del juego. El primero fue Oumuamua, el intruso más famoso y más desconcertante de todos, un objeto que parecía comportarse como algo entre asteroide y cometa, pero sin parecerse del todo a ninguno. El segundo fue Borisov, el hermano discreto, el hijo del medio que casi pasa desapercibido salvo por un pequeño detalle. Era una cometa interestelar y, a diferencia de Oumuamua, se comportó casi como una cometa de manual. Dos llegadas, dos enigmas muy distintos. Y ahora, con 3 IES Atlas, la historia da otro giro, porque este visitante no solo confirma que los objetos interestelares existen, también demuestra que algunos pueden ser mucho más activos, brillantes y extraños de lo que esperábamos. La pregunta entonces no es si viene del espacio entre estrellas, eso ya lo sabemos. La pregunta verdadera es otra. ¿Qué clase de mundo, qué clase de sistema estelar, qué clase de viaje ha tenido que soportar algo así para llegar hasta aquí? Porque un objeto interestelar no es solo una roca o una bola de hielo perdida. Es un fragmento arrancado de otro lugar, una cápsula natural que sobrevivió a una travesía de millones, quizá miles de millones de años, cruzando regiones donde no hay mapas, no hay estaciones y no hay regreso. Y ahora, por una coincidencia extraordinaria, está pasando frente a nosotros, en nuestro patio cósmico, durante un instante que apenas durará un parpadeo en escala astronómica. La cuestión es qué nos va a revelar cuando vuelva a salir de la oscuridad. Así que, si se mira con calma, en realidad no fue tan extraño. O mejor dicho, lo extraño era que resultara tan ordenado. Entre 3 y Atlas y sus parientes interestelares, hay 3 diferencias que cambian por completo la historia. La primera es el tamaño, y aquí la comparación no es leve, es descomunal. Oumuamua apenas alcanzaba unos 400 metros de ancho. Borisov rondaba el kilómetro. Pero Atlas podría llegar a los 5,6 kilómetros, una auténtica mole helada cruzando el vacío como si no le importara nada. La segunda diferencia es la velocidad. Atlas viaja aproximadamente al doble de ritmo que Oumuamua y Borisov. Y la tercera, quizá la más inquietante, es la dirección de llegada. Porque no vino desde cualquier parte. Vino de un lugar muy preciso, y eso cambia todo. Oumuamua llegó desde arriba, desde el norte, alineado con el sentido general del movimiento del sistema solar. Eso significa algo importante. Nosotros también nos movemos. Mientras la Tierra gira alrededor del Sol, el Sol gira alrededor del centro de la Vía Láctea y arrastra a todo el vecindario consigo, como un barco enorme cortando la oscuridad. Borisov hizo algo parecido, entrando casi de frente, con una inclinación parecida. Pero 3 primero Atlas no llegó como otro impacto frontal más. Llegó en un ángulo casi quirúrgico, como ese golpe de costado que no esperas porque parece diseñado por alguien que conociera el tablero entero. Y además, lo hizo casi perfectamente alineado con los planetas. Para entender por qué eso importa, hay que recordar cómo nació nuestro propio sistema. La nebulosa original no era una esfera caótica, sino un disco de polvo, gas y fragmentos girando alrededor del Sol recién encendido. Con el tiempo, los choques, la gravedad y millones de pequeñas colisiones fueron pegando ese material hasta formar planetas, lunas, asteroides y todo lo demás. Ese plano común sigue ahí, todavía visible, y se llama plano de la eclíptica. No todos los cuerpos lo respetan con exactitud, pero la mayoría se mantiene cerca, como músicos que siguen el mismo compás aunque alguno se adelante o se retrase. Plutón, por ejemplo, es uno de los casos más conocidos. Su órbita está inclinada a unos 17 grados, así que a veces pasa por encima de ese plano y a veces por debajo. Eso sirve como referencia para medir el caso de Atlas, porque este objeto interestelar se desvió de la eclíptica apenas unos 3 grados. Llegó desde fuera de la familia, y aún así entró casi pegado al disco. En 3 dimensiones eso no es trivial. De hecho, es una coincidencia asombrosa. ¿Cómo algo que puede venir desde cualquier dirección termina entrando justo por una zona tan estrecha y tan poblada? Y aquí aparece la pregunta que de verdad importa. ¿De dónde salió 3I Atlas? Sabemos que llegó desde la dirección del centro galáctico. Si miramos la Vía Láctea desde arriba, como un mapa, nosotros estamos en una de sus regiones exteriores, metidos en un brazo espiral. Cuando alzamos la vista al cielo nocturno y vemos esa franja blanquecina, en realidad estamos mirando otro tramo de ese mismo brazo, una parte de la estructura galáctica que se extiende a escalas casi absurdas. Pero Atlas venía desde el núcleo brillante, esa zona saturada de estrellas donde la densidad es muchísimo mayor que en nuestro entorno. El problema es que mirar la galaxia solo desde arriba engaña. Para comprender de verdad la trayectoria de un objeto así, hay que girar la imagen y verla de perfil.
Y entonces la Vía Láctea deja de parecer un remolino perfecto y se revela como lo que es, un disco fino con un grosor limitado, igual que pasa en nuestro sistema solar. La mayor parte de la materia está concentrada en esa lámina central, pero también existen regiones por encima y por debajo de ella. A esa zona más gruesa la llamamos disco grueso. Allí hay menos estrellas masivas, menos choques brutales, menos supernovas estallando a cada rato y menos perturbaciones violentas que remodelen el entorno. Es, en cierto modo, una parte más antigua y más tranquila de la galaxia, un lugar donde los procesos se alargan, donde los objetos pueden permanecer estables durante muchísimo tiempo y donde la violencia cósmica no domina cada centímetro del paisaje. Por eso los astrónomos sospechan que Atlas procede de allí, y eso lo convierte en una reliquia enorme de una región que podría tener hasta 7.600 millones de años, casi el doble de la edad de la Tierra. Pero incluso con toda esa antigüedad, seguirle el rastro completo es casi imposible. Aún así, los astrónomos han conseguido retroceder más de 10 millones de años en su trayectoria y detectar 93 estrellas con las que pudo cruzarse durante ese intervalo. Y aquí está lo más llamativo. En todo ese tiempo, la aproximación más cercana a cualquiera de esas 93 estrellas fue de solo 0,3 años luz. Eso equivale a 63.000 unidades astronómicas, una distancia inmensa incluso dentro de los estándares cósmicos. En otras palabras, Atlas ha viajado entre sistemas estelares sin rozar apenas nada, y al mismo tiempo, ahora mismo se encuentra a solo 1,4 unidades astronómicas de nuestro Sol. Tan lejos para nosotros, tan cerca para la mecánica del sistema solar. Esa es la clase de paradoja que hace que el objeto resulte todavía más fascinante. También vale la pena detenerse en cómo empezó a verse. Aunque el descubrimiento oficial llegó el 1 de julio, en realidad ya había aparecido en imágenes tomadas el 7 de mayo de 2025. Lo captó TESS, el Transiting Exoplanet Survey Satellite, una misión diseñada para otra cosa: buscar planetas lejanos observando cómo oscurecen la luz de sus estrellas cuando pasan delante de ellas. TESS no estaba cazando cometas interestelares, los encontró por accidente, como quien abre una puerta para otra habitación y termina viendo algo que no esperaba en absoluto. Durante cerca de un mes, el telescopio registró a Atlas casi sin querer, y eso nos permitió seguir su movimiento con una precisión mucho mayor de la que habríamos tenido de otro modo. De pronto, dejó de ser un punto raro y se convirtió en una trayectoria medible. Lo primero que quisieron saber los astrónomos fue cómo cambiaba su brillo. Porque la luminosidad cuenta historias. Dice qué tanto material refleja la luz, cómo gira el objeto, cuánta superficie presenta al Sol y, sobre todo, si empieza a despertar como cometa. Para entenderlo, basta pensar en una escena sencilla. El mismo Sol, el mismo astro, puede parecer tolerable desde la Tierra y brutalmente más feroz si te acercas a Mercurio. La fuente no cambia. Lo que cambia es la intensidad percibida. En astronomía, ese flujo de luz es clave. Durante las observaciones, se esperaba que Atlas aumentara su brillo alrededor de 1,5 veces entre mayo y junio, porque se estaba acercando al Sol y, por simple geometría, debía reflejar más luz. Pero los datos contaron otra cosa. El flujo no subió 1,5 veces, subió 5 veces. Ese salto no encaja con una roca seca y muerta. Encaja con un cuerpo que empieza a expulsar gas y polvo, con una superficie que se calienta, libera material volátil y construye una coma a su alrededor, esa atmósfera difusa que convierte a un simple bloque helado en algo mucho más dinámico. Y justo ahí está la clave. El brillo extra no era un truco óptico ni una casualidad de observación. Era materia despertando, era la firma de una coma en formación, era la diferencia entre un asteroide inerte y una cometa verdadera. Y cuando un objeto interestelar muestra esa transformación delante de nuestros telescopios, deja de ser solo un visitante. Se convierte en una pista viva sobre cómo se forman, envejecen y viajan los cuerpos que nacen lejos de aquí, y eso abre una puerta mucho más grande de la que parece. Sin embargo, en esta observación hay dos rarezas que no encajan con lo que solemos ver en una cometa común. La primera está relacionada con la polarización de la luz, y conviene decirlo de forma simple porque, de entrada, suena más complicado de lo que realmente es. Cuando la luz del Sol atraviesa la nube de gas y polvo que rodea a TESS y Atlas, rebota y se dispersa en múltiples direcciones, pero no lo hace al azar. La manera en que esa luz se ordena después del choque revela la textura, el tamaño y hasta la composición de las partículas que la reciben, como si cada grano de polvo dejara una firma invisible en el resplandor. Si la luz se dispersa en ángulo recto, es decir, perpendicularmente, hablamos de polarización positiva. Si, en cambio, la reflexión se alinea de forma paralela, aparece la polarización negativa. En la mayoría de los cuerpos del espacio, incluso en muchos objetos interestelares, domina la polarización positiva. Por eso sorprendió tanto que 2i Borisov diera un resultado positivo y que 3i Atlas mostrara exactamente lo contrario.
No solo eso, presentó la polarización negativa más extrema registrada hasta ahora en cualquier objeto detectado. Eso no es una simple variación técnica, es una pista de que la física de ese entorno no está jugando según el manual que conocemos. Y si algo así ocurre aquí, la pregunta inevitable es ¿qué otras diferencias están escondidas en ese sistema lejano? Porque lo verdaderamente inquietante es que seguimos usando la palabra normal como si el universo la hubiera firmado en un solo idioma. Lo que aquí consideramos corriente puede ser una rareza cósmica en otra parte, y lo que en otra estrella sería natural, aquí nos parecería una anomalía. 3I Atlas no solo nos está mostrando un objeto distinto, nos está obligando a aceptar que las reglas de formación, mezcla y evolución de los sistemas planetarios no son idénticas en todas partes. Y esa es solo la primera grieta en la imagen. La segunda sorpresa tiene que ver con la coma de 3I Atlas, y aquí la cosa se vuelve aún más extraña. Durante el periodo observado entre mayo y junio, el objeto seguía muy lejos del Sol, más allá de Júpiter, a más de 5 unidades astronómicas de distancia. Dicho de otro modo, estaba en una región en la que el frío debería mantener todo prácticamente sellado. Normalmente a esa distancia no esperamos ver una coma bien formada, porque la mayoría de las cometas todavía permanecen congeladas, dormidas, sin el empujón térmico suficiente para despertar. En las cometas típicas de nuestro sistema, la actividad real suele arrancar mucho más cerca del Sol, entre 3 y 4 unidades astronómicas, cuando el hielo de agua por fin empieza a sublimarse con fuerza. Pero aquí ocurrió algo distinto desde el principio. Al apuntar hacia 3I Atlas con los telescopios más potentes, los astrónomos descubrieron que la coma no estaba dominada por vapor de agua, sino por dióxido de carbono. Sí, también había agua, pero en una proporción mucho menor. El CO2 superaba al agua en una relación aproximada de 8:1. En otras palabras, el corazón volátil de esta coma se parecía mucho más a un bloque de hielo seco que a una cometa clásica. Y eso cambia todo. El hielo seco, ese CO2 congelado que en un escenario se usa para fabricar nubes densas y fantasmales, necesita temperaturas extremadamente bajas para existir, pero también se sublima con facilidad en cuanto recibe calor. No se derrite como el agua, desaparece directamente, pasando de sólido a gas y levantando una envoltura visible a su alrededor. Eso mismo parecía estar sucediendo con 3I Atlas en el vacío del espacio, y por eso su coma apareció tan pronto, mucho antes de lo que cabría esperar. A medida que siguieron las observaciones, la historia se volvió todavía más interesante, porque la proporción entre CO2 y agua empezó a cambiar conforme el objeto se acercaba al Sol. Para finales de septiembre, cuando ya cruzaba la órbita de Marte a poco más de 1,5 unidades astronómica, comenzó a expulsar una cantidad enorme de vapor de agua, comparable al chorro continuo de una manguera de bomberos trabajando al máximo. Y no estamos hablando de una exhalación débil o de una mera señal tenue. Fue un estallido de actividad que, en ese punto de distancia, seguía resultando desproporcionado incluso para una cometa corriente. Nunca antes se había visto que tanta agua apareciera de golpe de una forma tan brusca y tan intensa, como si el objeto hubiera estado conteniendo su aliento durante meses y de pronto hubiera soltado todo de una vez. Pero la sorpresa no terminó ahí. En esa misma coma también apareció algo inesperado: metal. Durante las observaciones estivales, los astrónomos detectaron pequeñas cantidades de níquel en el entorno gaseoso, pero no encontraron hierro, y eso levanta una alarma científica muy concreta. Níquel y hierro suelen viajar juntos porque comparten su origen más profundo. Nacen en el interior de estrellas masivas, en el horno extremo de la nucleosíntesis estelar, y después son expulsados al espacio cuando la estrella muere en una explosión de supernova. Ese material se dispersa por la galaxia, se mezcla con nuevas nubes de gas y termina formando planetas, lunas, asteroides y cometas. Por eso, cuando aparece níquel, lo normal es que el hierro también esté ahí, pegado a él, casi como un hermano inseparable. Entonces, ¿qué estaba separándolos en 3I Atlas? ¿Qué proceso químico o físico podía seleccionar un metal y ocultar el otro? Y además, hay otro detalle que hace todo esto todavía más extraño. Detectar cualquier metal en sublimación a esa distancia del Sol ya es raro de por sí. Seguimos hablando de una región muy fría, todavía más allá de Marte, en la zona del cinturón de asteroides, donde la energía solar es débil y el calor no debería bastar para movilizar materiales tan poco volátiles. Con el CO2 la explicación es más razonable, porque su punto de sublimación es bajo, pero con el metal ya entramos en un terreno mucho más incómodo. Una posibilidad es que el fuerte escape de dióxido de carbono esté arrastrando consigo átomos de níquel atrapados en la mezcla, como si el gas actuara como una bocanada que arranca impurezas del interior. Sin embargo, eso no aclara por qué el hierro tardó tanto en aparecer, y de hecho, terminó apareciendo.
Hacia finales de septiembre, los astrónomos por fin comenzaron a detectar hierro en la coma de 3I Atlas. Poco después, la relación entre níquel y hierro cambió y adoptó una proporción más familiar, más parecida a la que esperaríamos en materiales normales del sistema solar. Es decir, el objeto parece ir volviéndose más reconocible con el tiempo, pero lo hace a través de una secuencia que sigue siendo desconcertante, como si al principio mostrara solo piezas sueltas de un mecanismo que aún no entendemos del todo. Y luego está la cola, quizá el detalle visual más llamativo de todos. Cuando los telescopios captaron por primera vez la estructura que se formaba detrás de 3I Atlas durante el verano, algo no cuadraba. La cola apuntaba hacia el Sol. Eso es precisamente lo contrario de lo esperado. En una cometa típica, el viento solar empuja el gas y el polvo en dirección opuesta a nuestra estrella, de modo que la cola se estira hacia el lado contrario, como una bandera invisible soplada por una corriente constante. Pero aquí la imagen era distinta, casi invertida. Y aunque eso puede explicarse en parte por la fuerte presencia de CO2 y por una coma que se formó demasiado lejos, también sugiere que al principio el viento solar todavía no tenía suficiente fuerza para barrer y reorganizar el material expulsado. Una cometa que despierta demasiado pronto, en el frío profundo, puede mostrar una arquitectura temporal que después se corrige a medida que se acerca al Sol. La cuestión es qué dice eso sobre su composición original, porque cada una de estas anomalías parece empujar en la misma dirección. 3I Atlas no está actuando como una cometa cualquiera. Al final todo encaja en una imagen mucho más simple de lo que parecía al principio. Ese halo de material se fue acumulando en la cara cálida del objeto, la que mira al Sol, hasta que el viento solar lo empujó y terminó arrancándole un rastro reconocible. Eso es exactamente lo que hizo 3I Atlas. Hacia septiembre, la criatura ya mostraba una cola breve, en forma de abanico, apuntando en dirección opuesta al Sol. Y sí, eso es completamente normal. No todas las cometas llevan esas colas largas y espectaculares que vemos en los pósteres o en las recreaciones. La forma y la longitud dependen de dos cosas decisivas: de qué está hecha la cometa y de cuán cerca pasa del Sol. Cuanto más volátiles son sus hielos, antes comienzan a sublimarse. Cuanto más intensa es la radiación, más material se desprende. Por eso el espectáculo cambia tanto de un visitante a otro. Un ejemplo clásico es Hale-Bopp, famosa por su inmensa cola en 1997. Pero aquella viajera pasó mucho más cerca del Sol, a unas 0,9 unidades astronómicas, es decir, bastante más cerca de lo que 3I Atlas llegará a acercarse jamás. Más calor, más sublimación, más viento solar, más cola. La física no perdona, y tampoco exagera, y justo cuando ese comportamiento empezaba a aclararse, apareció la mejor oportunidad de observarlo. Pero no desde la Tierra, llegó desde Marte. El 3 de octubre, 3I Atlas pasó a solo 0,19 unidades astronómicas del planeta rojo, su encuentro más cercano con cualquier planeta del sistema solar. Para nosotros, eso fue una suerte enorme. Marte está rodeado de cámaras, orbitadores, sondas, rovers, instrumentos que llevan años vigilando polvo, nubes, cráteres y tormentas. Bastaba con apuntarlos hacia el punto correcto para intentar atrapar al visitante interestelar. La imagen captada por Perseverance desde la superficie marciana es fascinante precisamente porque no fue pensada para esto. La cámara no estaba diseñada para congelar un objeto tan tenue y lejano, así que tuvo que trabajar con exposiciones de 30 segundos, apilando varias tomas para sacar algo útil del ruido. El resultado no es una foto limpia y nítida, es más bien una huella luminosa, una estela, como si el objeto se negara a dejarse ver del todo. Y eso, paradójicamente, dice mucho más de lo que parece. Cuando miras algo que viene de otro sistema estelar, casi siempre ves primero su rastro, no su rostro. Luego llegó otra mirada, esta vez desde ExoMars, la nave de la Agencia Espacial Europea en órbita alrededor de Marte. Ahí el objeto aparece un poco mejor definido, pero sigue sin ofrecer el nivel de detalle necesario para separar con claridad la coma brillante del núcleo. Para eso haría falta un instrumento todavía más potente, como el telescopio a bordo de Mars Reconnaissance Orbiter, el ojo más fino que NASA tiene alrededor de Marte. El problema es que, hasta el momento de esta grabación, esa imagen no ha sido publicada, si es que llegó a tomarse. Y no ayuda precisamente que la actividad gubernamental en Estados Unidos haya sufrido una paralización, lo que puede retrasar la labor de los equipos científicos durante un tiempo incómodo. La ciencia puede ser paciente, pero la burocracia nunca lo es tanto. Aún así, no todo está perdido. De hecho, apenas estamos entrando en la parte más interesante del recorrido. El Sol seguirá ocultándonos la mejor vista de 3I Atlas hasta comienzos de diciembre, y después podremos empezar a estudiar con más claridad cómo reaccionó este objeto al calor solar. Ese será el momento de preguntar qué cambió realmente en su superficie, cuánto material perdió, qué gases liberó
y si su comportamiento se parece de verdad al de una cometa normal, o si, debajo de lo visible, conserva rarezas que aún no sabemos interpretar. La distancia mínima a la que nos acercaremos será de 1,8 unidades astronómicas el 19 de diciembre. Para entonces, 3. Atlas ya habrá recorrido la mitad del camino fuera del sistema solar. Se irá, sí, pero no sin dejar preguntas nuevas detrás de sí. Y todavía quedará otro encuentro, uno final, más lejano pero no menos valioso. El 16 de marzo de 2026, el objeto pasará a 0,36 unidades astronómicas de Júpiter. Allí tenemos menos cámaras que en Marte, pero sí una pieza clave: Juno, la sonda que lleva años sobreviviendo en torno al gigante gaseoso y sus lunas. Si todo sale bien, podrá capturar el último vistazo antes de que 3. Atlas desaparezca de nuestro vecindario cósmico. Para entonces estará enfriándose, su actividad se debilitará y su brillo cambiará otra vez bajo la presión de la luz solar. Y ese detalle es crucial, porque muchos de los rasgos extraños que atribuimos a estos viajeros quizá no nacen donde se formaron, sino en el camino, moldeados por un viaje larguísimo, por radiación, por calor, por pérdidas sucesivas de material. Así que, al final, no estamos viendo una reliquia intacta de otro sistema, estamos viendo un superviviente, una especie de archivo alterado por el trayecto. Cada giro, cada destello, cada cola fugaz es una pista. Y cuanto más observamos a 3. Atlas, más evidente se vuelve una idea incómoda y maravillosa a la vez. Los objetos interestelares no solo nos dicen de dónde vienen, también nos muestran en qué se convierten después de cruzar el vacío. Ahora solo queda esperar a que vuelvan las imágenes, porque con ellas no llegarán solo respuestas. Llegarán, casi con seguridad, preguntas todavía más extrañas.